Muy buen día. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante en el área procesal penal. Vamos a hablar sobre específicamente las medidas cautelares, incidentes y excepciones y nulidades de esta área del derecho, que es el procesal penal, a través de esta clase de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio de la Facultad de Derecho, impartida por el máster Alex David Busillo. Vamos a empezar con este tema sobre las medidas cautelares, que son las que nos aseguran que el imputado esté presente y que las pruebas pues se conserven durante todo este proceso. Por otra parte, pues están los incidentes que nos hablan de excepciones y nulidades, que son las que corrigen errores y protegen los derechos de las partes y que también pues nos garantizan un proceso que sea justo y legal. Por otro lado, los incidentes también, como las excepciones y nulidades, pues son estas herramientas que en el área procesal que nos ayudan o nos permiten más bien corregir irregularidades, proteger ciertos derechos de los involucrados durante el desarrollo del proceso penal. Y pues estos, más que todo, son estos mecanismos que nos ayudan y contribuyen a que el procedimiento se mantenga dentro del marco de la legalidad del debido proceso, asegurando que la justicia pues sea impartida de manera justa y respetada, como lo mencionaba, respetando el debido proceso. En esta presentación vamos a abordar pues este tema puntualmente, como lo mencioné anteriormente, sobre las medidas cautelares, hablando a profundidad sobre los tipos, cuál es el objetivo, en qué consisten, eh, cuál es el método de aplicación, cuáles son los entes o el órgano al que se debe acudir y pues seguiremos hablando sobre el tema al transcurrir. Acá tenemos cuáles son las medidas cautelares específicamente y detalladas. Entre ellas tenemos la aprehensión o la captura, la detención preventiva, prisión preventiva o arresto también domiciliario. En otros puntos o en otros casos se dicta la vigilancia o un cuidado especial, por otro lado, una presentación periódica ante la autoridad. También hay otras medidas como la prohibición de salir del país o de ciertos lugares específicos, la prohibición de comunicarse con determinadas personas, además de también tener un registro y vigilancia de las finanzas, del depósito de dinero o garantías, entre otras como la suspensión de un cargo público si en este caso o el delito al que se le está acusando lo amerita, o en estos casos que se ve afectada la administración pública. Estos son algunas de las medidas cautelares que se toman. Por otra parte, nos preguntamos por qué se aplican. Pues como lo mencioné al inicio y en la introducción de esta presentación, pues se aplican para garantizar que exista la presencia del imputado para que pues no huya en estos casos, evitar una fuga o una destrucción de pruebas y asegurar la eficiencia del proceso penal que se está llevando. Ahora bien, nos preguntamos para qué, cuál es su fin, pues ya lo mencioné, mantener el orden del debido proceso, proteger los derechos de ambas partes y garantizar que el procedimiento sea efectivo y se aplique de una manera justa. ¿En qué delito se aplica? Pues se aplica dependiendo la gravedad de los delitos y del riesgo que represente. Hay delitos graves donde se dicta en algunos casos prisión preventiva. Hay delitos leves en los que pues se toman las medidas menos restrictivas y son como por ejemplo pueden ser visitas periódicas ante la autoridad pues se requiere de la firma de la persona para saber que está presente y que se va a seguir presentando a estos casos, ¿no? A todo el proceso con el que conlleva. Por otra parte, tenemos también los momentos procesales donde se otorgan o se solicitan, que son en la etapa de investigación, en la audiencia de imputado,
durante la situación del proceso y que también pues en estos casos pueda modificarse o revocarse o sustituirse en cualquier momento, como lo especifica el Código Procesal Penal hondureño a través del artículo 174. Más o menos para tener una idea de una medida cautelar, pues por ejemplo podemos hablar de un caso en donde un hombre es acusado de robo con violencia, para asegurar que la persona no se fugue o que no altere las pruebas, pues el juez decide más bien prisión preventiva mientras se da o dura la investigación con el objetivo de garantizar la presencia del imputado y de proteger la evidencia. Ahora vamos con qué son los incidentes. Tenemos dos en específico que son cuestiones accesorias que surgen dentro del proceso penal y que deben resolverse antes de que concluya o antes de continuar con este proceso. Entre ellos tenemos dos, como le mencionaba, que son excepciones y nulidades, que vamos a detallar adelante. Tenemos excepciones, pues que son excepciones, son mecanismos de defensa para oponerse a la acción penal, por ejemplo, donde hay incompetencia del juez o hay falta de acción, surge prescripción o es en este caso cosa juzgada. Un ejemplo de ello es durante un juicio por estafa, donde el abogado del acusado argumenta que el juez que conoce el caso no es competente y por ende pues el delito ocurrió en otra jurisdicción también. Acá el juez decide si acepta o rechaza la excepción de la incompetencia presentada. Ahora vamos con qué es nulidades. Pues nulidades es cuando se interponen o cuando se violan ciertas garantías procesales que van fundamentadas pues también en el debido proceso, por ejemplo, cuando se da la violación al derecho de la defensa, cuando se da la prueba obtenida ilegalmente y cuando hay una falta de notificación, por ejemplo, en un caso de lesiones que el fiscal pues presenta una prueba obtenida sin la orden judicial requerida, por ejemplo, un allanamiento ilegal, entonces acá es donde la defensa toma acción y solicita una nulidad de este acto procesal y el juez puede declarar que esta prueba no tenga ninguna validez. Este es un ejemplo de las nulidades que podrían pues presentarse. Ahora, ¿por qué se interponen? Se interponen por la única y sencilla razón es proteger los derechos fundamentales de las personas o de las partes, garantizar la legalidad, evitar arbitrariedades y ¿de quién se interponen? Pues se interpone si el proceso aún está pues en fase de preparación o en juicio oral, la excepción o nulidad se presenta ante un juez o un tribunal de sentencia. Si la causa está en etapa de investigación, en el proceso de investigación, la excepción o nulidad se presenta ante un juez de letras o un juez de control que conoce esta etapa específicamente. Por acá tenemos qué pasa si se niega la nulidad o excepción. Si la decisión del juez que conoce el incidente es desfavorable y las partes pueden recurrir mediante hacer un recurso de apelación si el juez no acepta o se niega a aceptar esta nulidad o esa excepción, pues entonces es ahí donde se pide un recurso de apelación ante el Tribunal Superior Penal o también un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia si se considera que hubo una violación de los derechos fundamentales. Y bien, pues ya para concluir el tema, las medidas cautelares son herramientas importantes. ¿Por qué? Porque para el debido proceso o para el proceso penal es importante que esto se lleve a cabo para que sea justo, para que sea efectivo, porque así vamos a asegurar que el imputado esté presente y que no se pierdan las pruebas. Las nulidades y excepciones sirven para corregir errores y proteger los derechos de las partes durante el proceso porque garantiza que se respete el debido proceso.
Tanto las medidas cautelares como los incidentes deben ser proporcionadas y oportunas, aplicándose cuando sea esta necesario y se respeten los tiempos que la ley indica. Ahora bien, los órganos competentes para decidir estas medidas son los jueces o los tribunales que conocen del proceso, y si una decisión es negativa, las partes pueden recurrir a proteger estos derechos. Y bueno, agradecer por su atención. Si quiero finalizar con esta frase de Nelson Mandela, que me parece sumamente importante, que nos dice: privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Muchas gracias.